Una rama de la inteligencia artificial se encuentra en las bases de datos que la universidad utiliza como fuente de investigación en las ciencias sociales. Hoy también tenemos la inteligencia artificial generativa, la cual nos permite construir un documento a partir de cientos de documentos, resúmenes o puntos importantes de diversas literaturas que permiten disminuir el tiempo de análisis y avanza un paso adelante en nuestra elaboración de manuscritos. Se presenta, por lo tanto, un reto importante en el uso ético de la academia. ¿Cómo utilizar los recursos de IA en las ciencias sociales? Bienvenidos a la serie Momento Económico. Hoy con el tema Exploración e investigación en las bases de datos de la UNAM con inteligencia artificial. Y nos acompañan 3 invitados. El licenciado Manuel Alejandro Flores Chávez, jefe del Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Bienvenido, Manuel. Gracias a ti por la invitación a la CUAED. Es un gusto estar aquí. La máster Patricia Garrido Villegas, técnica académica de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información y forma parte del equipo editorial Cielo México. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la CUAED por la invitación. Y el maestro Ricardo Tavira Sánchez, técnico académico de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Igual muchas gracias a la CUAED por esta invitación. Bueno, como el título del tema es la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial la tenemos en nuestro mundo, ¿no? La inteligencia artificial no solamente está en el Internet de las cosas, sino que la UNAM utilizamos diferentes bases de datos de las cuales la inteligencia artificial nos está apoyando no solamente a los docentes, sino también a los alumnos, ¿no? Y como una primera aproximación de la inteligencia artificial, ¿qué entenderíamos con la inteligencia artificial? Una definición yo creo que bastante simple de lo que sería la inteligencia artificial sería esa inteligencia que no es biológica. Entonces que pues le pertenece a una máquina, a un sistema. Ya si quisiéramos una definición más completa, pues sería aquella ciencia que estudia los principios por los cuales pues estas máquinas y sistemas toman decisiones, resuelven problemas, aprenden y nos pueden comprender como lo hacemos nosotros los seres humanos. Dentro de los objetivos que tiene esta inteligencia artificial, pues está la parte de resolver problemas complejos, tomar decisiones basadas en datos. Es muy importante los datos dentro de la inteligencia artificial. También optimizar procesos, mejorarlos, porque pues permite pues mejorar toda esta parte de pues decir, mira, este proceso puede cambiar o las tareas, tal vez estás haciendo algo mal aquí, entonces es muy importante dentro de ese aspecto. Y les decía esta parte de personalizar las experiencias. Algo importante dentro de la inteligencia artificial es que en muchas ocasiones la vemos como que algo que debe de ser biológicamente observable. Yo creo que cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, pensamos en algún tipo de robot, en algún tipo de máquina inteligente, pues que habla, se comunica con nosotros, se mueve, pero realmente mucha de esta inteligencia artificial pues funciona a nivel proceso, es algo que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, en nuestros celulares, en algún otro dispositivo hay inteligencia artificial y no es necesariamente, como les comentaba, pues esta parte de pues visual. También es importante saber que la inteligencia artificial no sigue reglas fijas, así que puede aprender y adaptarse. Entonces, básicamente eso sería lo que es a grandes rasgos la inteligencia artificial. Y otra cosa importante, me gustaría complementar esta idea. Mencionaba que es la ciencia, pero no solamente es la ciencia, sino también la ingeniería de crear estas máquinas y sistemas que pues siguen estos principios que te comentaba. Bueno, esta inteligencia artificial que ya tenemos, que lo tenemos vivo en nuestra vida cotidiana, me imagino que hay diferentes características, ¿no? Una inteligencia artificial débil y una fuerte.
¿habrían esa capacidad, esa inteligencia, o habría después una superinteligencia? Bueno, la tipología que tú comentas, pues es la tipología más popular respecto a a la IA, que pues principalmente muchos la dividen entre IA débil, IA fuerte. ¿Qué sería la inteligencia artificial débil? Pues sería esta inteligencia artificial que pues realiza tareas específicas, que no es consciente y no entiende lo que hace, como por ejemplo ChatGPT. También pues, los asistentes de voz que tenemos como que Siri, Alexa, que son bastante populares. Entonces ellos nosotros les hacemos preguntas, nos responden, pero realmente estas herramientas no entienden el significado profundo de estas respuestas que nos dan. También la inteligencia artificial débil tiende a ser reactiva, entonces no empieza pues digamos a interactuar con nosotros hasta que nosotros pues no hacemos el primer movimiento. Entonces pues por eso es que es esta parte de reactiva. Y toda la inteligencia artificial que ahorita pues que está con nosotros es débil. Entonces todo, aunque ChatGPT sea una herramienta bastante poderosa, pueda conversar con nosotros, entra dentro de esta categoría de inteligencia artificial débil. Pasando a la inteligencia artificial fuerte, esta ya sería pues capaz de aprender, razonar, entender como lo hacemos nosotros los seres humanos, o casi igual a nosotros. Entonces es bastante más poderosa que esta inteligencia artificial débil, y a comparación de la débil que era reactiva, pues esta es proactiva. Entonces permite, pues esta actúa y aprende de forma autónoma. Y esto ocasiona que se ajuste a diversos contextos y también pues haga pues no solamente una tarea, puede ajustarse, aprender a hacer otras tareas por las cuales pues no fue entrenada en un principio. Y no es tan necesario esta parte de reprogramar otra vez la inteligencia artificial para que haga esa tarea, sino que gracias a esta concepción de esta inteligencia artificial fuerte, pues sería capaz de no depender del ser humano. El otro tipo, la superinteligencia artificial, es una IA que queda en esta idea de la ciencia ficción. O sea, es una inteligencia artificial que para nada existe. Bueno, la IA fuerte tampoco. O sea, nada más es algo teórico que se está trabajando, pero la superinteligencia artificial pues está aún más lejana. Le digo que nada más lo vemos en películas, ya sé, tipo Terminator, ¿no? Que vemos a estas... no recuerdo a la inteligencia artificial que gobierna Skynet. Entonces Skynet sería un buen ejemplo de esta superinteligencia artificial. ¿Qué podría hacer esta superinteligencia? Podría resolver problemas globales complejos, podría formular nuevas ideas, leyes, y sí, entonces les digo que esta superinteligencia no existe por el momento, igual que la fuerte. Uh-huh. Y por ejemplo, en esta época hay otro tema que también está asociado con la inteligencia artificial, que es el machine learning. ¿Qué tanto se está desarrollando? Si la inteligencia artificial se basa con el machine learning o el machine learning generó la inteligencia artificial. El machine learning es una de las ramas principales de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy grande, entonces tiene distintas ramas. Entre ellas también están el procesamiento del lenguaje natural, está la IA generativa, que pues ahorita es una rama bastante popular hoy en día porque pues logra pues crear toda esta generación de texto, de imagen, audio, etcétera. Dentro de otras áreas también tenemos la visión artificial, y bueno, una de estas también es el machine learning. ¿Y qué hace el machine learning? El machine learning busca que las computadoras aprendan de grandes volúmenes de datos. Entonces, pues nosotros le damos esos volúmenes, esas grandes cantidades de datos a las máquinas. ¿Para qué pueden hacer con ellas? Pues encontrar patrones, y de allí las máquinas puedan tomar decisiones. Entonces, es una rama bastante importante porque también se combina con muchas de las otras ramas de la inteligencia artificial. Entonces se podría combinar con la visión artificial, con los sistemas expertos, etc. Y les estaría brindando estas capacidades de análisis y aprendizaje que pues tiene el machine learning. Otra parte importante dentro del machine learning es que dentro de él está el aprendizaje profundo, que sería pues esta parte todavía más inteligente, más compleja dentro de este aprendizaje y análisis de información, y es llamado, como te comento,
pues deep learning o aprendizaje profundo. Y aquí recuerdo que también está una parte donde se empieza a tener una inteligencia o un machine learning supervisado y no supervisado. Creo que el supervisado y nosotros como humanos lo vamos adaptando a las necesidades, pero ¿qué pasa cuando no es el no supervisado? ¿O podríamos tener esos peligros? ¿Se presentarían? Bueno, dentro de los aprendizajes del Machine Learning, en realidad son 4, o sea, pero yo creo que los más populares es el supervisado y el no supervisado. El supervisado que comentas consiste en nosotros, pues los humanos, el programador, darle a la máquina datos etiquetados. Entonces, toda la información que nosotros le demos a estos sistemas que pues se encargan de esta parte de funcionen con Machine Learning, tendremos que darle todos los ejemplos con la respuesta correcta e incorrecta. Es decir, un pequeño ejemplo, imaginemos un sistema que su función va a ser detectar correo spam. Entonces, nosotros vamos a darle ejemplos de correos y vamos a decirle, este es spam, este no es spam, y así a todos los datos. Después está el no supervisado, que comentas. Pues no supervisado, nosotros tendríamos que, se le dan los datos ya sin etiquetas, y el sistema va a ser capaz por sí solo encontrar patrones o agrupar la información por sí misma. Y luego los otros dos, que igual no me comentaste, pero pues es importante conocer. También tenemos el semisupervisado, que es una combinación del supervisado y el no supervisado. Entonces se le da una parte de datos etiquetados y la otra pues no son datos etiquetados. Entonces pues por eso te digo que es una combinación de los dos pasados. Y finalmente tenemos este aprendizaje por refuerzo, en donde básicamente las máquinas aprenden por ensayo y error. Aquí también entra esta parte de las recompensas y penalizaciones. Entonces, si se equivoca la máquina, pues una penalización. Lo hiciste bien, te ganaste esto, ¿no? Podremos verlo como un sistema de puntos. Tienes 100 puntos, pero te equivocaste, te quito 10. Entonces, de esa forma, pues los sistemas basados en este tipo de aprendizaje, pues van mejorando. Y, por ejemplo, entonces, en estos conocimientos técnicos relacionados con la inteligencia artificial, ¿podríamos entonces buscar esos modelos? ¿O cómo podemos entrenar esos modelos y esos datos? ¿Cómo se utilizan? Muchas gracias por la pregunta. Pues los modelos de inteligencia artificial, para empezar, lo más importante, la materia prima, son los datos, precisamente. Un modelo de inteligencia artificial no va a funcionar si tenemos datos sucios, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que cuando se entrenan los modelos hay que ver de dónde vamos a extraer los datos para empezar, qué tipos de datos vamos a procesar, cuál es el objetivo del modelo que pretendemos entrenar y obtener los datos dependiendo de nuestros objetivos. Esos datos no pueden simplemente extraerlos, sino sí verificar que estén limpios de tal manera que el proceso dentro del modelo, porque lo siguiente es elegir qué modelo vamos a utilizar para entrenar a esos datos, y el modelo que vamos a utilizar va a depender de ello, va a depender de todo esto que estaba platicando, que estaba ahorita comentando Ricardo. Va a depender si nosotros vamos a utilizar un modelo de aprendizaje supervisado o no supervisado, tal cual lo dijo Ricardo. Dependiendo del tipo de datos que tengamos. Si tenemos datos etiquetados, estamos hablando de que vamos a utilizar un modelo de tipo supervisado. Si no son etiquetados, esos datos etiquetados, me refiero como a, por ejemplo, que tenemos etiquetas, precisamente si estamos tratando de detectar, por ejemplo, animales, que los datos vengan identificados de que tal es un gato, tal es un perro. Si no son supervisados, también ahí es donde vamos a ver qué tipo de datos tenemos. Si nuestros datos no son etiquetados, pues vamos a elegir un tipo de modelo no supervisado, o si necesitamos el modelo por refuerzo, o como cualquiera de los que haya comentado Ricardo, dependerá mucho de los objetivos. Después de que ya elegimos ese modelo, se hace todo esto que luego por ahí comentan bastante, que es lo del entrenamiento. Y bueno, lo que se hace al momento de que estás realizando el algoritmo es que tienes que entrenar al modelo
con un porcentaje aproximadamente de todos los datos que tienes, y que por lo regular, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos que estamos trabajando con miles, y si no es que hasta millones, miles de millones de datos. Estamos hablando de que estos algoritmos son tan poderosos que pueden procesar tal cantidad de datos. Cuando nosotros estamos entrenando un modelo, sí tienes que tener en cuenta que vas a utilizar vas a entrenar el modelo con aproximadamente el 70% de esos datos, porque está precisamente entrenando y aprendiendo. El otro 30% de los datos lo vas a dejar para precisamente poner a prueba todo ese entrenamiento que ya tuvo del aprendizaje de los datos que le entregaste. Y ya lo que sigue es hacer pruebas. Hay test que son básicamente pruebas, digamos, en matemáticas, que ya entran en las matemáticas. Son pruebas que van a detectar qué tan bueno es tu modelo, qué tan bien aprendió el modelo de tus datos. En esas pruebas hay ciertos parámetros que cuando uno está entrenando el modelo ya sabes que si se acerca a uno es porque realmente no entrenó bien o no lo estructuraste bien, algo ahí falla. Entre más se acerque a cero, que casi ninguno se ha acercado a cero, pero entre más se acerque a cero es que tu modelo entrenó bien, que lo estructuraste bien, que los datos los entregaste, que va a estar funcionando lo mejor posible, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí estamos hablando de que hay que tener esas habilidades técnicas, y esas habilidades técnicas necesitamos implementarlos para la inteligencia artificial. ¿Hay una manera que los podemos desarrollar nosotros, o hay una técnica en específico para cada una de las inteligencias? Pues lo recomendable, y de hecho son los principios de estos modelos de inteligencia artificial, pues son las matemáticas, la estadística, y en especial la estadística inferencial. Estamos hablando de que por ahí luego hay memes donde está la estadística inferencial, la de probabilidades, y le ponen un cuadrito, un marco bonito, y dicen IA, o dicen Machine Learning o Deep Learning, precisamente porque la base de todo esto pues son las matemáticas, la base de los algoritmos, donde uno empieza a hacerlos. Ahí es donde tienes que saber precisamente qué vas a utilizar. Por ejemplo, podrías utilizar algún modelo como árboles de decisión, o algún... Sí, por lo regular hemos visto que se utilizan árboles de decisión para entrenar a estos modelos. Entonces, una de las habilidades que hay que saber son las matemáticas, la estadística inferencial. También otra habilidad que se tiene que saber es la programación, pero no solo la parte de programación como la que pues algunos estudian, que es crear un programa precisamente, por ejemplo, sino que estamos hablando de que debes saber programar, debes tener conocimiento de ciertas, para empezar, un lenguaje de programación. El que más se utiliza es Python. Por lo regular es el que más contiene. Python es un lenguaje de programación que a su vez contiene librerías que son como, por decirlo de alguna manera, paquetitos que permiten entrenar a los modelos. Es decir, si mi modelo tiene el objetivo de que voy a entrenar con imágenes, porque lo que yo quiero es hacer reconocimiento de imágenes, voy a utilizar TensorFlow, por ejemplo, que es una paquetería que puedes trabajar en Python. Entonces ahí tienes el conocimiento de la programación, el lenguaje Python, y el conocimiento de qué vas a utilizar de TensorFlow, por ejemplo, que es ahí y ahí le empiezas a entrenar le empiezas a entregar los datos. Y esta paquetería, a través de los códigos, empiezas tú ahí a realizar el algoritmo. Por supuesto, bueno, básicamente eso es lo más importante que tienes que conocer si eres tú quien va a realizar el modelo, pero también darnos una idea un poco de cómo funcionan estos modelos, porque por lo regular la gran mayoría utilizamos inteligencias artificiales que ya modelos que ya están listos, como GPT, que ya están ahí, que nosotros simplemente utilizamos, pero también hay que conocer
tener idea de qué te está entregando, qué datos, de dónde los está tomando y saber pues que el resultado va a depender bastante de esos datos que el algoritmo está obteniendo para procesarlos y darte un resultado a ti. Pues también hay que tener por ahí más o menos idea, aunque luego sí, pues idea, porque también están involucrados pues los asuntos éticos. Yo no voy a procesar o no voy a realizar un algoritmo para después publicarlo con datos sensibles, por ejemplo. Porque por ahí luego hay varios estudios. En la medicina hay mucha aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial para poder dar solución a enfermedades como el cáncer de mama. Y entonces ayudan a predecir el cáncer de mama en cierta población, por ejemplo, de las mujeres de cierta región o de cierta edad y demás. Saber ahí cómo abordar esos datos, cómo vamos a entregárselos al algoritmo que nosotros estamos realizando, que por lo regular es cuando nosotros realizamos el algoritmo. Realmente. Bueno, entonces estas habilidades técnicas se requieren, obviamente tiene la base de las matemáticas y de la estadística y algunos modelos matemáticos. Me imagino que si uno quiere ser especialista en desarrollar esos algoritmos, tendríamos que estudiar o ser pues expertos no solamente en matemáticas, sino en estadística. Pero, por ejemplo, un estudiante que apenas inicia, ¿podría iniciar a utilizar la inteligencia artificial? Y pues, de hecho, la universidad, la UNAM, hace como 4 años, tengo entendido, más o menos, tienen ya la carrera de ciencia de datos. Bueno, yo estudié un máster en ciencia de datos y esa carrera lo que hace, bueno, es precisamente que combina la programación, te da conocimientos tanto de matemáticas como de programación, de tal manera que puedas llevar a cabo este tipo de algoritmos, pero sí hay que tener pues esas bases para poder llevarlos a cabo. Bueno, entonces para utilizar la inteligencia artificial tendríamos que no solamente conocer algo de matemáticas y algo de estadística, sino que también tendríamos que conocer algo de programación para poder utilizarlo. Sí. Si ya quieres realizar pues algo con inteligencia artificial pues avanzado, pues sí tendrías que aprender todos esos pues tener todos esos conocimientos que comenta Pati. O bien, pues ya vemos que hay una cantidad bastante generosa de herramientas que tienen inteligencia artificial, entonces ahí igual podemos empezar a utilizarla, no precisamente pues nosotros sabiendo programar. Y también otra cosa importante dentro de la inteligencia artificial es que hay que tener pues la infraestructura, ¿no? O sea, podremos tener los conocimientos, pero a veces pasa que pues no tenemos el equipo necesario. Tenemos nuestra compu que tiene 4 GB de RAM y demás, entonces toda esta parte del procesamiento de los datos, si hablamos de machine learning, deep learning, pues tendrán que ser pues equipos bastante pues poderosos para que no mueran en el intento. Claro. Y bueno, ahí también, o sea, es justamente esa parte que señala Ricardo, creo que es bastante crucial. O sea, a veces nuestra necesidad se puede resolver perfectamente con una herramienta que ya existe, ¿no? O sea, veámoslo, o sea, como estudiantes o personas que incluso están dentro de la industria, ¿no? Y sabes que a mí se me ocurre que podemos hacer más fácil, no sé, nuestro Excel que siempre tenemos, lo podemos pasar por algo de inteligencia artificial. Y a veces nos complicamos la vida y nos emocionamos y sí, vamos a aprender, vamos a formarnos como expertos en inteligencia artificial, pero quizá ni es tan necesario, ¿no? A veces nada más la vamos a usar en un solo paso, ¿no? Y a lo mejor quizá una herramienta tan sencilla como ChatGPT, o sea, muy genérica, o por ahí una herramienta de análisis de datos que se llama Julius, me parece, a lo mejor nos hace el paso que queremos, que es que nos consolide todas nuestras hojitas que hacemos colaborativamente, ¿no? Y quizá ya no tenemos que hacer más. Entonces es importante no perder de vista esto, ¿eh? No se trata necesariamente de formarnos como expertos en inteligencia artificial, sino de tener el criterio para elegir en qué momento la vamos a usar y bajo qué condiciones, ¿no? Porque a veces no es lo que necesitamos. Y la otra, bueno, es esa, que a lo mejor ni siquiera la necesitamos como estamos pensando, ¿no? Pero pues por el boom del momento nos dejamos llevar y creemos que hacia fuerza tenemos que integrarla, pero pues es importante tener siempre ese criterio. Sí, claro, tenemos que conocer exactamente cuáles son las inteligencias que están
están haciendo, obviamente, y cuáles son las que nos puede ser útil a nuestra disciplina, ¿no? A nuestros estudiantes y a nuestros docentes, cuáles serían las de utilidad, ¿no? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces, como un resumen, ¿qué les podríamos dar a nuestros invitados como conclusión de cuál sería la inteligencia artificial que vamos a utilizar o que vamos a desarrollar? Bueno, aquí yo creo que más que, o sea, decir cuál vamos a desarrollar y cuál vamos a utilizar, creo que la pregunta principal sería qué vamos a hacer, ¿no? Al respecto, porque eso nos va a dar la idea. O sea, si nosotros definimos qué vamos a hacer, vamos a poder ver si tenemos los medios para a lo mejor contratar algo que ya existe o contratar a quien lo haga. Y si fuera el caso, bueno, ya resolvimos la necesidad. Pero si a lo mejor es algo tan sencillo como lo que ahorita comentaba, ¿no? O sea, limpiar un conjunto de datos, pues no necesitamos hacer quizá mucho. Entonces yo creo que más que preguntarnos cuál hacer o cuál desarrollar, pues, ¿qué queremos hacer, ¿no? Sería nuestra pregunta principal, es lo que yo pondría sobre la mesa. Sí, no hay esta necesidad, como bien decía Juan Manuel, de aprender, por ejemplo, Python y demás, de librerías, etcétera. Entonces, si yo nada más soy feliz utilizando una sola herramienta que resuelve mis problemas, pues adelante, ¿no? Entonces, con eso es suficiente que yo utilice la inteligencia artificial y no necesariamente tener toda esta preparación. De hecho, varias de esas librerías no funcionan si no tienes una cantidad mínima de datos. Sí exigen cierto volumen de datos para procesar, porque son librerías tan especializadas que si tú tienes una cantidad tan pequeñita que además, como bien dices, si no vale la pena pasar por un algoritmo de tal magnitud, pues de hecho esas librerías ni siquiera Las utilizaríamos. Sí, no procesan bien, te entregan resultados muy malos si es que se llegan a procesar, o ni siquiera, porque sí requieren librerías, por ejemplo, Skylearn es una de las librerías que puedes tú hacer Machine Learning o Deep Learning con ella, pero si tú no le entregas un dataset de al menos 50,000, que el dataset tenga 50,000 registros, pues simplemente ni funciona. Entonces sí, hay que ver mucho la necesidad de quien pretende pues entrar a esto de la inteligencia artificial. Si me basta con solo utilizar ChatGPT para resolver mi tarea, está bastante bien. Eso, por supuesto, va a depender de a qué área te dedicas, qué es lo que haces en tu vida cotidiana. Si eres estudiante de ingeniería, pues sí te va a interesar ahí estudiar todas esas herramientas. Pero si eres estudiante, pero incluso también si eres un estudiante de economía que pretende hacer más cosas, pues también te puedes capacitar en ello, que por supuesto, bueno, lo que yo recomiendo también, los objetivos de cada quien son muy importantes. Bueno, gracias, maestra. Bueno, es tiempo de una pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos vamos a continuar. Los datos de contacto están apareciendo a lo largo en el largo del programa y los invitamos a que nos dejen sus comentarios y sus preguntas. No se vayan. Agradecemos que continúen viendo el capítulo de la serie Momento Económico, en esta ocasión con el tema Exploración e Investigación en las bases de datos de la UNAM con inteligencia artificial, con la participación de Manuel, Patricia y Ricardo, ¿no? Y, por ejemplo, comentaste algo exactamente de la ética, ¿no? ¿Qué riesgos éticos implica el uso de la inteligencia artificial en la educación, en nuestro trabajo y obviamente en la vida diaria? ¿Habrían muchas implicaciones? Sí, bastantes. Pues para empezar, los riesgos éticos en la inteligencia artificial es que mucha información ya está en Internet y varios de estos modelos que nosotros solemos utilizar en varias aplicaciones que andan por ahí ya bastantes,
van y toman información o datos que ya están en Internet ahí. Por supuesto, el riesgo está cuando toma datos sensibles, datos que pueden perjudicar pues a alguna población. Bueno, de por sí todos seríamos vulnerables al que tomen nuestros datos personales, de por sí. Pero luego hay poblaciones más vulnerables que pueden correr más riesgo si la inteligencia artificial va y retoma datos que estén por ahí en abiertos. Entonces, este asunto de la ética, por supuesto, va a recaer, como siempre ha sido, pues en el ser humano. Estas son herramientas, no son humanos, son herramientas que nosotros utilizamos, y nosotros, por supuesto, siempre vamos a tener ahí nuestros sesgos. Nosotros somos quienes tendríamos que tener la responsabilidad de no abrir datos sensibles o de saber cómo los vamos a utilizar, qué le estamos preguntando a la inteligencia artificial, de tal manera que vaya y tome de fuentes que no debería tomar, que por lo regular pues sí se mantienen pues en regulación los datos. Otro aspecto importante pues es precisamente que desde las instituciones haya una regulación de estos modelos y de quienes los entrenan, de quienes llevan a cabo estos modelos y quienes los usan, no solo quienes los entrenan, sino quienes los usan. Uh-huh. Entonces esos riesgos implican que si ese algoritmo en determinado momento de esos sistemas de inteligencia artificial, ¿cómo podemos evitarlos? ¿Hay alguna manera de evitarlos? Evitarlos propiamente considero que no, porque son modelos que por lo regular aprenden, ya cuando estamos hablando de estos modelos de deep learning, ya aprenden por sí mismos. Incluso se habla de pedir una trazabilidad del algoritmo, que es desde que declaren, desde cómo recolectaron los datos hasta cómo los entrenaron, los resultados que dieron, qué pruebas se hicieron para que funcionara, todo esto que describí anteriormente. Sin embargo, aunque se recomienda esta trazabilidad, llega un momento en que eso no es posible, porque los algoritmos aprenden por sí mismos. Eso se vuelve, seguramente han escuchado hablar de la llamada caja negra. Eso se vuelve en especial con algoritmos de deep learning, que se vuelve una caja negra que ya ni siquiera quien realizó el algoritmo sabe qué está pasando ya ahí adentro. Incluso si le pidiéramos trazabilidad a estas grandes empresas, a OpenAI, ¿cómo hiciste tu modelo?, va a decir no, para empezar no, y luego si quisiera, si tuviera la voluntad de decirla, te diría no tengo idea ya qué hay ahí, se vuelve una caja negra. Entonces este es un tema bastante escabroso, digamos, precisamente por ese tipo de cosas que ya lo que llega a la inteligencia artificial. Y ese es un punto muy importante, yo creo que el que toca Patti, ¿no? Creo que la ética viene muy ligada justamente sí a las empresas, que son, obviamente uno como usuario tendría que exigirle cierta forma de actuar, pero también uno como persona y uno como profesional, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que los profesionales que la realizan tendrían que estar conscientes de que están trabajando con algo que aparentemente conocen, pero llega un momento en que ya no saben qué está ocurriendo, como el ejemplo que dicen, ¿no? La caja negra. Entonces es algo tan curioso que pensemos que esté relativamente avanzada la inteligencia artificial y de repente ahorita Patti nos diga, pero llega un momento en que ya no sabes qué ocurre. Entonces yo creo que ahí también los que desarrollan esa inteligencia tendrían que tener en mente que llega un momento en el que ellos ya ni siquiera tienen control, y podernos, a los que pues no somos expertos en el desarrollo de este tipo de tecnología, advertirnos, ¿no? Cuáles son los posibles riesgos de que sigamos interactuando con ella. Y bueno, uno como ciudadano justamente pues no utilizar la IA a diestra y siniestra para todas las actividades, ¿no? Muchas veces que dicen, es que quiero saber, no sé cuándo fue tal evento, pues sácate aquí el ChatGPT y tal, le preguntamos. No es tan necesario, ¿no? O sea, estar como haciéndolo para todo, y creo que son cosas que uno debe tomar en cuenta en la ética.
Sí, también hay que entender que estas herramientas pues tienen esto de las alucinaciones, ¿no? Entonces yo creo que también si no sabemos utilizar bastante bien estas herramientas podemos caer en la desinformación, que también pues esto es bastante peligroso porque luego a veces pues hay alumnos o uno está haciendo un trabajo y se nos es fácil, ¿no? Utilizar esa información que fue generada por esta inteligencia artificial, en este caso una herramienta como ChatGPT y la ponemos, ¿no? Pero realmente es una información falsa que pues tiene que, pues de seguro va a tener consecuencias si es que pues las autoridades pues se enteran y eso pues puede ser totalmente perjudicial para uno. También esta Patti comentaba lo de los sesgos dentro de la información, ¿no? Dentro de los propios modelos de inteligencia artificial. Es difícil evitar estos sesgos dentro de los propios datos, ya que pues toda esta documentación con la que es alimentada los grandes modelos, pues en realidad esos prejuicios, esos estereotipos ya existen dentro de los propios documentos que pues nosotros hemos creado. Entonces lo que hace la inteligencia artificial pues sería pues replicar esos mismos sesgos en sus preguntas. Entonces es bastante difícil pues evitar este tipo de errores dentro de ese tipo de sistemas. Ya por Sí. último, me gustaría agregar el criterio del ser humano muy importante en todo esto, porque si bien estos sesgos no pueden ser evitados a nivel técnico en un algoritmo y desde los propios datos, como comenta Ricardo, el criterio del ser humano siempre ha sido importante, pero yo siento que con la inteligencia artificial, bueno, yo opino que con la inteligencia artificial aún más, saber cómo la estoy utilizando, para qué la quiero y ya que me devuelve un resultado, que ahí también entre mi criterio de, bueno, este resultado que me está dando es una fake news, por ejemplo, o necesito utilizar ahí ya bastante de mi criterio para saber qué voy a hacer con esos resultados. Y yo diría, no, eso es justamente, no perder de vista que, junto con lo que ahorita comentaban, no perder de vista que aunque sí es un conjunto ahí de algoritmos, algo artificial, algo que no vemos ni siquiera cómo funciona, no olvidar que sí justamente fue creado por personas, ¿no? Entonces, todo lo que produzca y nos diga va a estar ligado a lo que pensó un humano en algún momento. Entonces, no, sí, está bien, son máquinas, son artefactos, son dispositivos creados por un humano. Entonces, va a reproducir exactamente esos comportamientos. No hay que perder de vista, ¿no? Que son creados por el ser humano. Y por ejemplo, la inteligencia artificial, ya viéndolo en el contexto académico de los alumnos, de los docentes en la universidad, ¿cómo puede la inteligencia artificial apoyar el aprendizaje universitario? Sin reemplazar el pensamiento crítico, que son incluso para evitar exactamente esas alucinaciones e incluso las fake news que me comentabas. Bueno, creo que ahí es una pregunta bastante interesante, bastante polémica incluso. Hay muchas maneras en que puede aprender, en que puede apoyar el aprendizaje universitario sin reemplazar el criterio, ¿no? El criterio humano. Más bien aquí yo creo que lo importante es saber en qué momento utilizarla, es el punto crucial. O sea, pensemos que a lo mejor nos puede ser útil quizá de forma para introducirnos en algún tema. O sea, pensemos en el caso bueno, yo vengo del área de humanidades, ¿no? Pensemos en ese caso de área de humanidades, hay que leer mucho, hay que escribir mucho, hay que expresar un punto de vista, pero a veces el problema es que no entendemos el tema, entonces a lo mejor con ayuda del profesor, obviamente el profesor también tiene que aprender, ¿no? A desarrollar este tipo de habilidades, pero pensemos en ChatGPT, ¿no? En cualquier IA del tipo generativa, o sea, que nos hace un texto. Quizá el profesor empieza a aprender, desarrollar una serie de prompts que permita o sea, los prompts son estas instrucciones, ¿no? Que le damos a la inteligencia artificial, que le permite a los estudiantes empezar a conocer un tema, ¿no? O sea, vamos a hablar a lo mejor de filosofía, ¿no? Entonces, quizá el problema sencillo, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué características tiene? Tal forma que yo puedo empezar a interactuar con el mismo chat. Estoy utilizando inteligencia artificial con el propósito de empezar a conocer ese tema, ¿no? Yo creo que es una de las formas en que lo puede apoyar y, bueno, quizás sin empezar a ayudar a los estudiantes a identificar en qué momentos específicos lo voy a utilizar. Ya más adelante, si es posible, quizá yo les enseñaré, y si tengo sobre todo las habilidades o puedo conseguir a los expertos a utilizarlo ya para tareas muy particulares, ¿no? Como puede ser la redacción o
o a complementar ciertos textos. Entonces, ¿podríamos limitarlos a establecer la inteligencia artificial con el uso? Bueno, o sea, no limitarlos, sino más bien enseñarles el camino con el que ellos puedan ir formando su propio criterio, ¿no? Al respecto. Limitarlos yo creo que nunca va a ser la opción, ¿no? O sea, aquí Ricardo, que es profesor, justamente una vez decía, ¿no? O sea, tu alumno lo va a utilizar, A escondidas, ¿no? O sea, sí, o sea, tú le digas, no lo utilizas, él lo va a utilizar, ¿no? O sea, y lo importante aquí es que tú le enseñes a tener ese criterio. O sea, yo incluso, no sé, cuando fue el boom de ChatGPT, a lo mejor ustedes, alguno vio esta noticia, ¿no? Había un profesor, creo que en España, o no recuerdo en qué lugar, que decía, la regla número 1 de su curso era, todos vamos a utilizar ChatGPT, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya está ahí. O sea, ¿por qué no lo sé? Es como si yo dijera, pues no utilices el libro que contiene exactamente lo mismo que el programa, ¿no? El mismo contenido. ¿Por qué no lo usaría si está allí y me va a servir para desarrollar el curso? El detalle es cómo lo utilizo. y también, perdón, Miguel, pues toda esta parte de la inteligencia artificial, centrémonos en este momento en la generativa, que pues es el boom y yo creo que por eso se hacen tantos programas, talleres, etcétera. Pues es una tecnología disruptiva, así como lo fue el internet y demás. Entonces no sabemos, bueno, si esta pues herramienta en un futuro pues es necesario, pues va a acabar siendo una competencia necesaria para los estudiantes. Entonces si nosotros como profesores prohibimos ese tipo de herramientas y después nuestros alumnos salen al mundo laboral y de repente, no sé, algo que piden en un trabajo, debes de saber utilizar estas herramientas de IA, pero pues mi profe me las prohibió. Entonces ahí el profesor pues está afectando a los alumnos. Sí, hay que poner una serie de límites. Tú podrías decir, pues en estas actividades vamos a utilizar inteligencia artificial, en estas otras no va a haber nada de inteligencia artificial, porque tampoco es generar una dependencia, ¿no? Con estas herramientas, porque sí, puede haber ese tipo de adicción, una pérdida de pensamiento crítico, pero el profesor debe de pues, regular toda esta parte, y también él pues es una herramienta bastante atractiva para que lo ayude pues, a darse ideas. Luego como profesores luego no sabemos pues, alguna idea para pues, algo nuevo para mi clase, o también puede ayudar en, no sé, en casos de evaluación, no sé, ayúdame a evaluar estas tareas quizá, pero obviamente con un debido control. Nosotros tendríamos que monitorear lo que hace estas herramientas. Sí, ¿no? O sea, justamente, o sea, realmente si habláramos de límites, yo solamente pondría 3 límites. O sea, es una opinión personal, ¿no? O sea, el primer límite es nunca presentes un trabajo y se aplica con cualquier, incluso sin inteligencia artificial, hecho por la inteligencia artificial sin que sea tuyo. El primer límite. El segundo límite que yo propondría es nunca presentes un trabajo hecho con inteligencia artificial al que tú no hayas puesto tu toque, ¿sí? O sea, el que no hayas revisado y que se vea que tuvo esa parte cognitiva, ¿no? Que nos distingue. Y el tercer límite, pues tendría que ser nunca utilices inteligencia artificial para hacer una actividad que no sabes desarrollar de la forma convencional. ¿Sí? O sea, por ejemplo, me refiero a esta parte, ¿no? Que a veces decimos, hay quien decía ahí, ¿no? O sea, es que ya no se necesitan ni siquiera los programadores. O sea, a ver, hazte un programa, ¿no? O sea, de verdad con inteligencia artificial. Entonces, o si pensamos en analizar datos, ¿no? O sea, para que tú puedas analizar datos con la inteligencia artificial, tienes que saber cómo se lleva a cabo el análisis de datos convencional, ¿no? O sea, conoces la estadística, qué es la media, qué es la desviación estándar, ¿no? Entonces, yo diría que serían realmente los 3 límites importantes. Ya lo demás viene a yo poder trazar un camino en cómo la utilizo. Veamos el caso práctico, ¿no? O sea, la investigación. No la utilices para escribir toda la investigación. Utilízala a lo mejor para encontrar puntos débiles en tu argumentación. A lo mejor si ya estás en la discusión, utilízala para que te ayude a detectar pues dónde estás falseando, bueno, no falseando, dónde estás, mejor dicho, flaqueando un poco, ¿no? Tu respuesta está siendo quizá un poco escueto, quizá un poquito te falta ligarlo más con tu problema, con tu hipótesis. Ahí sí yo creo que es bastante válido y útil utilizarla, ¿no? Para que mi investigación quede sólida. Y complementando lo que dice Manuel, esto de los trabajos y demás, es importante también ver estas normas bibliográficas, por ejemplo, APA, MLA, que te dicen ya cómo citar, cómo referenciar la propia inteligencia artificial, y también esta parte, ¿no? Si vas a hacer una investigación, hay muchas revistas
e incluso que te dicen, ok, sí puedes usar inteligencia artificial, tal vez en redacción y demás, pero siempre hay que expresarlo dentro de la parte de metodología. Pues hay un aviso de que se utilizó inteligencia artificial, también es importante nosotros informar esa parte. Qué buenas recomendaciones nos están dando exactamente en estas habilidades que tenemos que formar a nuestros alumnos y como docentes también, utilizarlo a lo mejor como un asistente. Y esta parte de las reglas sí son muy, pues yo creo que para nuestros oyentes y esta parte de la inteligencia, entonces podemos en su momento, además de las herramientas que ustedes han comentado, conocerlas ampliamente. Sabemos que algunas se utilizan de una manera más exponencial que otras, pero ¿cuáles serían las principales herramientas que tenemos en la universidad? Ok. Primero me gustaría hablar de en general de las herramientas antes de tocar estas bases de datos que tenemos dentro de la UNAM que incorporan inteligencia artificial. Tras la salida de ChatGPT, pues este es el que volvió de moda todo esto, allá por noviembre del 22, si no me equivoco, es cuando llegó con nosotros. Entonces, a partir de su salida, pues empezaron a crear diversas herramientas que nos han permitido, pues también está esta parte de generación de texto, imágenes, video, ya cosas más específicas como crear presentaciones, música, etcétera. Pero también pues ha ocasionado que pues se desarrollen y se visibilicen herramientas académicas que pues en este caso ya existían, pero gracias a que pues se volvió bastante popular el tema, pues salieron a la luz. Entonces, alguna categoría, categorías que podemos encontrar dentro de estas herramientas en general, tenemos los asistentes de investigación. ¿Qué serían estos asistentes de investigación? Pues son esos que apoyan al usuario en tareas académicas mediante el análisis, generación de ideas, resumen de textos, etc. Algunos ejemplos de aquí, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, Notebook LM. Notebook LM es una herramienta que le pertenece pues, a Google. Y es una herramienta que tú le das pues textos, puedes chatear con los textos, hacer notas, hacer videos, generar audios respecto al tema que tú estás pues investigando, estudiando. También ChatGPT, Copilot, Gemini pueden ser muy buenos asistentes de investigación, pero aquí es muy importante el uso de los prompts. Este término bastante popular que también se hizo con la salida de ChatGPT. Después tenemos buscadores conversacionales que combinan la comprensión del lenguaje natural y la generación automática de texto. Aquí tenemos principalmente a Perplexity, igual un buscador bastante popular dentro de del auge de la IA. También Google sacó un modo IA dentro de su interfaz principal que todos conocemos. Ahí agregó algo que es el modo IA, que funciona como un buscador conversacional. También tenemos índices de citación inteligentes que encuentran temas, relaciones entre artículos. Algunos muy populares, Semantic Scholar, OpenAlex, Dimensions, entran dentro de esta categoría. También tenemos mapeo de la literatura, que estas herramientas muestran mapas visuales de artículos relacionados. Aquí tenemos, creo que el mayor exponente de aquí para mí es ResearchRabbit. ResearchRabbit es una herramienta que hace esta parte del mapeo de la literatura. Herramientas para nosotros crear nuestros propios mapas. Aquí se crean mapas bibliométricos, entonces yo consigo los datos, se los cargo y me crea estos mapas bastante coloridos que llaman bastante la atención. Y hay herramientas que han incorporado esto, son herramientas que ya existían como SciSpace o Bibliometrics, pero que han visto esta oportunidad de la IA y han agregado inteligencia artificial a sus herramientas. También está el análisis semántico de citas. Hay herramientas que distinguen para qué se cita un artículo. O sea, hay veces que nada más nos quedamos con el mero número, ¿no? De 3, 4, 5, 6, 7 citas. Pero gracias a estas herramientas podemos saber para qué se usó mi trabajo. Tal vez se me indique si se usó para la introducción de un artículo, para crear la metodología, la evidencia y algunas herramientas que entran dentro de esta categoría. Es Cite
o Semantic Scholar que hacen este tipo de trabajos. También tenemos asistentes académicos con recuperación de información, es decir, yo le puedo dar una pregunta, me genera la respuesta brevemente y además me da las fuentes. Aquí entran Elicit, Consensus, SciSpace, entonces son bastante emblemáticas dentro de este apartado. Análisis y resumen automático de documentos. Bueno, aquí pues ChatGPT podría hacernos resúmenes y demás, pero hay otras herramientas que dicen hacer mejores resúmenes en cuanto a documentación académica. Y aquí algún ejemplo sería una llamada Scholarcy, que promete hacer resúmenes académicos mejor que lo que hacen otras herramientas convencionales. Y finalmente, recomendadores académicos que analizan lo que estás escribiendo. O sea, hay veces que nosotros tenemos una idea y necesitamos un artículo o un autor que pues avale esa idea que nosotros tenemos, ¿no? Porque luego pues nos dice, pero pues esta idea también, ¿quién la comparte? ¿No? Pues entonces tenemos a Kinius, que hace ese tipo de trabajo. Tú le pegas la idea y te encuentra documentos similares que podrían sustentar esta idea que te surgió. Entonces, ese sería ese panorama general de herramientas académicas que los alumnos, profesores, investigadores podrían utilizar. Ya yéndonos a las bases bibliográficas que tiene la UNAM, tenemos identificado, entonces son 7 casos que han incorporado inteligencia artificial dentro de estas tantas bases de datos que tenemos dentro. Sería Web of Science, que ha incorporado 2 herramientas por ahí bastante interesantes. Es el Smart Search, que tiene pues, no tenemos que preocuparnos de el uso de palabras clave, operadores booleanos, entonces podemos expresarnos con lenguaje natural. Así, hacer una pregunta básicamente y será contestada con las fuentes que nosotros pues estamos acostumbrados. Aquí no hay nada de generativo. Tenemos Research Assistant, que es como el tipo GPT que incorporó Web of Science a esta base. También tenemos JSTOR, que tiene una herramienta llamada Research Tool, EBSCOhost y también el EBSCO Discovery Service, que ofrece algo llamado Natural Language Search. Entonces, igual es un buscador que funciona con lenguaje natural. Tenemos a Scopus, una base de datos bastante popular, que incorporó Scopus AI, que igual es un chatbot que contesta con el corpus completo que tiene Scopus en general. Science Direct, también que le pertenece a Elsevier, al igual que Scopus. Ha incorporado Science Direct AI. Tenemos Dimensions, una base igual bastante parecida a lo que es Web of Science y Scopus. Igual aquí pues sí, ha incorporado bastantes cosas interesantes. Igual tiene esta parte de la búsqueda en lenguaje natural, te permite chatear con los PDFs. Y finalmente tenemos a ProQuest Central. Aquí ProQuest Central lo que permite es chatear con los PDFs y a partir de allí pues encontrar fuentes relacionadas, extraer conclusiones, buscar palabras clave. Entonces esas serían las bases de datos que la UNAM posee, que tienen esta parte de inteligencia artificial. Pero es importante aclarar aquí que muchas de estas integraciones de IA a bases de datos, porque son bases de datos que ya tenemos desde hace mucho tiempo, pero se ha integrado ya, pero tienden a ser de paga. O sea, a veces nos llega como demo. O sea, es también para que estén enterados pues, los usuarios que utilizan esas bases, que pues a veces puede desaparecer esa integración porque pues si tú la quieres como institución debes de pagar pues todavía más para tenerla. Hay otras que sí te lo prometen, la tienes gratuita, pero bueno, entonces en general esas serían esas bases de datos. ¿Y ustedes han detectado cuáles son las más usadas a nivel de la UNAM, de esas bases? Si se conocen todas esas bondades que tienen esas bases de datos con inteligencia artificial que tenemos todos los alumnos y los docentes. Bueno, fíjate, no, o sea, bueno, sí, o sea, en el área donde nosotros estamos, sí hay un estudio ahí. De entrada, y les recomendaría que busquen ahí así que en Google un Digital Lab UNAM. Ahí pueden ver estadísticas de uso, ¿no? De los recursos digitales que tenemos en la universidad. Pero tanto así como que se conozcan, fíjate, yo creo que lo que ocurre es muchas veces que todavía existe cierto déficit en cuanto a informarle a los estudiantes las posibilidades que tienen para encontrar información, ¿no? Aquí en la universidad. En el caso, por ejemplo, de Ricardo como profesor, pues él es bibliotecólogo y es casi que obligado, ¿no? Que lo sepa y que los ponga a usarlas. Pero en otras carreras no existe, creo que tanta esta cultura aún.
Y el problema es justamente que como él dice, son de paga y las integraciones cuestan más recursos para la universidad y los ofrecen las bases durante periodos de 30 días, ¿no? Entonces la cuestión aquí es cómo estarle informando a los usuarios, ¿sabes qué? Tienes la opción de empezarla a utilizar, pero nada más vas a tener 30 días, aprovéchala. Esto se comunica muchas veces en el portal de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Entonces, la recomendación a los profesores que nos estén viendo de aquí de la universidad es que les hagan saber a sus alumnos que existen periodos de prueba de estas herramientas y que visiten regularmente, ¿no?, la biblioteca digital para que estén al pendiente de esas noticias. Luego nosotros ni nos enteramos de esas integraciones, a veces de repente, fíjate que ProQuest Central ya tiene IA. Pero pues me enteré porque me tuve que meter pues, de casualidad, ¿no? Y ahí ya supe que ha incorporado la inteligencia artificial. Hay una herramienta que de por sí nació con inteligencia artificial, todo el tiempo está utilizando inteligencia artificial, que es Dimensions. Entonces, Dimensions muy probablemente no va a desaparecer ciertos botones, por decirlo así, de ciertas funcionalidades dentro de esa base, porque de por sí esa base nació de ahí, de hecho, de dimensions.ai, si no mal recuerdo. Entonces, esa es una de las que podrían utilizar y que tenemos la fortuna, quienes pertenecemos a la comunidad UNAM, que podemos acceder a ella y a todo lo que ya tiene Dimensions. Bueno, yo recomiendo que vayan a ver esa base. Sí, realmente, perdón, Pati, muchas de las herramientas, bueno, en este caso bases de datos, pues tal vez ya incorporaban inteligencia artificial, como les comentaba en un principio. Luego la inteligencia artificial pues no es biológicamente observable. Entonces tenían una IA que pues, procesaban los datos, te daban la información y ese acomodo, esas relaciones para tener esos resultados, pues es inteligencia artificial. Pero pues ¿qué vino? Les decía, esta parte generativa, tenemos que nos hace el texto, que nos lo construye, podemos preguntarle de una forma pues natural, entonces esta parte la hace más atractiva, pero realmente de seguro pues muchas de estas herramientas ya tenían algo de ya incorporado. Bueno, pues muy interesante el tema. Yo creo que vamos a seguir abondando esas recomendaciones que nos han dado, esta información, y pues les agradecemos a los invitados, a Patricia, a Manuel y a Ricardo, y la atención al público. Y recuerden que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas y Mirador Universitario, que han estado apareciendo en su pantalla. Muchas gracias. Y acompáñenos en el siguiente programa de Momento Económico.